Hola a todos, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a ver cómo trabajar con formularios dentro de nuestra aplicación Angular. En videos anteriores ya comenzamos a ver un primer enfoque sobre el manejo de formularios dentro de las aplicaciones Angular utilizando las famosas variables o el famoso approach denominado Two-Way Data Binding o enlace de dos vías o de dos caminos. Hoy vamos a comenzar a detallar más en profundidad cómo trabajar con formularios en Angular y cuáles son los enfoques que se utilizan dentro de este framework. Angular soporta dos enfoques bien marcados y diferenciados para el manejo de formularios. Entiéndase por formularios una colección de controles de tipo textbox, radio button, checkbox, botones que están dentro de un template HTML. Uno de los enfoques se llama Reactive Forms y el otro enfoque se llama Template Driven Form. Traduciendo un poco su nombre, Reactive Forms significa formularios reactivos y Template Driven Forms significa formularios que son dirigidos o conducidos a partir del template. En esta materia nos vamos a centrar pura y exclusivamente en Reactive Forms, ya que es un approach mucho más robusto, escalable, reutilizable o reusable y testeable. Sin embargo, vamos a mencionar un poco cuáles son las principales características, o mejor dicho, qué es lo que diferencia Reactive Forms de Template Driven Forms. Por un lado, Reactive Forms va a utilizar un enfoque explícito e inmutable para manejar el estado del formulario. Entiéndase el estado del formulario como el conjunto de valores de los controles que pertenecen a ese formulario en un punto específico del tiempo. Cada cambio que yo realizo en el estado del formulario, lo que va a hacer es retornar un nuevo estado, lo que nos va a permitir mantener la integridad del modelo entre distintos cambios. Esto significa que, dado un conjunto de controles dentro de un formulario, cada uno con su valor, voy a tener el estado del formulario que se compone de los valores, o sea, de los controles y de los valores de esos controles en un momento determinado del tiempo. Cuando alguno o varios de estos controles cambian su estado, lo que cambia es el estado del formulario completo, porque pertenecen a un mismo formulario. Lo que hace Reactive Forms es devolver un nuevo o crear un nuevo estado para diferenciarlo del anterior. Esto lo que hace es mantener de alguna manera la integridad, ¿sí?, de los datos o del modelo, mejor dicho, entre los distintos cambios. Los formularios reactivos fueron construidos o están construidos sobre un building block o sobre un baseline, por así decirlo, que son observable streams, se llama. En realidad esto lo que quiere decir es que los inputs de los formularios, es decir, los controles y sus valores, se proveen como un stream, es decir, como una tira, por así decirlo, de valores que puede ser accedida de manera sincrónica. Sincrónica y no asincrónica, ¿sí? Esto permite, de alguna manera, entre otras cosas, permitir un testeo más seguro, ya que los datos que nosotros tenemos dentro del formulario van a ser más consistentes y van a ser más predecibles cuando son solicitados. Una de las diferencias importantes que tenemos entre los Reactive Forms y los Template Driven Forms es que, bueno, como decíamos, los formularios reactivos nos proveen de una mayor predicción a través del acceso sincrónico al modelo de datos. Nos va a permitir también que sea inmutable gracias a la utilización de los operadores de tipo observable. Inmutabilidad es básicamente no permitir, ¿sí?, el cambio de algún control o de algún valor o de algo. Y por otro lado, un control de cambios a través de los observable streams. Es decir, que yo puedo estar seguro que en algún momento determinado del tiempo estos formularios no van a cambiar su estado, ¿sí?, pero que cuando lo hagan realmente yo me entere
y tenga forma de obtener ese estado nuevo en comparativa con el anterior. Los Template Driven Forms, que son formularios manejados a partir del template, es decir, el escenario acá lo tiene el template, el HTML, más que el componente, el TS en sí, nos permite acceder directamente a los datos en el template. Es decir, yo puedo manejar directamente los datos dentro del template. Pero lógicamente son menos explícitos que los formularios reactivos, ya que en realidad la manera en la que trabajan es utilizando directivas que están embebidas dentro del template. Y eso nos damos cuenta en lo que veníamos trabajando anteriormente cuando utilizamos el Two-Way Data Binding. Cada vez que nosotros queríamos crear en un formulario un control y ese control enlazarlo a una variable para que sea obtenida en el TS, dentro del control teníamos que especificar el ng-model rodeado de paréntesis y de corchetes para indicar que era tanto input como output, por eso two-way data binding, y asociarlo a una variable que en el TS iba a ser modificada, o bien que yo le iba a dar un valor a esa variable y que se iba a ver reflejada en el formulario. Eso que vimos de two-way data binding pertenece 100% al mundo del template driven form. Como habremos visto, no es tan explícito en su declarativa, ya que tenemos que estar poniendo directivas por todos lados. Reactive Forms trabaja de una manera un tanto diferente, mucho más controlado, mucho más explícito y también mucho más flexible en cuanto a las cosas que puedo hacer. Hecho una pequeña introducción, podemos aclarar también, y esto está bueno que por ahí se entienda, es que hay gente que trabaja con Template Driven Forms, dependiendo el caso de uso, y hay mucha gente que también trabaja con Reactive Forms. En la mayoría de los casos que yo he visto, o por lo menos en los que tengo experiencia, y también dialogando con otra gente que ha trabajado con Angular, el mayor porcentaje de la población utiliza Reactive Forms por justamente los distintos features o las distintas opciones o configuraciones que nos permite en comparativa con los Template Driven Forms. Reactive Forms o los formularios reactivos utilizan los siguientes building blocks o bloques de construcción para poder crearse o para poder trabajar, mejor dicho. Por un lado tenemos un form control o un conjunto de form controls, que lo que hacen es traquear el valor y la validación o el validation status de un form control. Es decir, un objeto de tipo form control lo que hace es traquear el valor de un control, es decir, traquearlo se refiere a detectar si el valor de ese control se cambió o bien a través del form control cambiar el valor de ese control y que se vea reflejado en el control, y también controla el validation status, es decir, el estado de validación de ese control. Quiere decir que también lo que hace el form control es controlar o traquear el estado de ese control en referencia a su validación. Por ejemplo, un campo de tipo, un control de tipo email, verificar que realmente tenga un formato de email, uno que sea numérico, o si tiene que tener decimales que los tenga. Todas esas validaciones también forman parte del form control o es parte de las tareas del form control. El siguiente building block es el form group. El form group va a traquear el valor y el validation status de una colección de form controls. Esto quiere decir que yo dentro de un formulario, voy a juntar un conjunto de controles, por ejemplo, un textbox de apellido, un textbox de nombre, un textbox de email y uno de fecha de nacimiento. Cada uno va a tener va a ser un form control en sí mismo, y todos esos form controles van a pertenecer a un mismo form group. Ese form group lo que va a hacer es traquear el valor de esos form controles, como así también el validation status. Y esto es como una cadena. Cada vez que un form control modifique su valor, el form group al cual pertenece va a estar de alguna manera notificado de que ese form control cambió su valor en un momento determinado del tiempo. Como así también,
si todos los controles, todos los form controls asociados a un form group tienen un validation status correcto, es decir, que la validación es correcta, el apellido es un formato de apellido, el nombre es un nombre, la fecha de nacimiento tiene un formato correcto y el email tiene un formato correcto, entonces se puede decir que el form group tiene una validación o un estatus correcto, porque todos sus elementos están bien validados. Ahora, si yo modifico la fecha de nacimiento y pongo una fecha de nacimiento incorrecta, el form control de la fecha de nacimiento va a fallar en su validación, pero el form group también va a fallar porque uno de sus controles estaría fallando. De esa manera, y lo vamos a ver más adelante, esto es muy bueno en el punto de que yo, simplemente consultando si el form group es válido o no es válido, alcanza para determinar si alguno de sus controles está fallando o si todos están correctamente validados. El siguiente building block es el form array, que es similar a un form group, pero en lugar de manejar una colección, trabaja con un array de form controls. Vamos a ver después cuál es la diferencia entre trabajar con un form group y un form array. Y luego tenemos algo denominado Control Value Accessor. El Control Value Accessor actúa como un puente entre un form control y los elementos nativos del DOM. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver en un momento, en el siguiente slide. Con Reactive Forms, el form model se define dentro del component. La directiva formControlDirective linkea un form control a un form element de HTML utilizando el Control Value Accessor. Esto quiere decir lo siguiente. Nosotros tenemos un input en HTML, favorite color blue, y acá tenemos un form control instance, que este es justamente el form control que nosotros creamos dentro del component, como dice el slide. Y a través de una directiva, que es la form control directive, vamos a enlazar ese form control con ese elemento del DOM, es decir, con ese textbox, utilizando el denominado Control Value Accessor. En código es de la siguiente manera. Por un lado, en el componente vamos a crear un atributo llamado Favorite Color Control. Este es nuestro form control, que va a ser un new form control. De esta manera estamos creando un form control llamado Favorite Color Control. Y luego en nuestro HTML creamos un input de tipo text, al cual vamos a darle la directiva form control. Esta es la famosa form control directive, la directiva de tipo form control, la cual le vamos a decir cuál es el control asociado para manejar este input. El control es favorite color control. De esa manera estamos enlazando este input con este form control, utilizando esto que denominamos el Control Value Accessor. El Control Value Accessor lo vamos a ver en el siguiente slide, pero es básicamente el que hace toda la magia, es decir, el que se encarga de detectar cualquier cambio que haya desde el input o del DOM hacia el form control o desde el form control hacia el DOM. Es importante saber que para poder trabajar con Reactive Forms tenemos que importar en nuestro app module, en nuestro app module, el módulo Forms Module y declararlo dentro de nuestros imports. ¿Sí? Esto es importante porque tenemos que, dentro del app module, importar el Forms Module, que es el que maneja toda la parte de formularios, y declararlo dentro de nuestros imports. Esto va a hacer de que el Forms Module esté disponible en toda la aplicación para poder crear formularios en los distintos componentes. Acá vamos a ver el concepto de data flow, es decir, de qué manera fluye los datos utilizando Reactive Forms.
Y hemos hecho una comparativa yendo tanto desde el input hacia el form control como desde el form control hacia el input. Dijimos que una de las principales diferencias entre los formularios reactivos y los formularios guiados a través de los templates o template driven forms es la forma en la que manejan el flujo de datos en los cambios que se realizan. Es decir, los cambios que realiza el usuario o bien que realiza la aplicación, porque yo puedo modificar desde el componente los valores de los controles para que se vean reflejados en el HTML, o bien el usuario ingresando datos en el HTML cambia el valor de esos controles que se ve impactado en el componente. Como vimos en el apartado anterior, cada elemento del formulario, cada input, es linkeado o enlazado directamente a un form control, ¿sí? A través de esta directiva que dijimos form control. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos datos desde la vista, es decir, del formulario, hacia el modelo? El usuario, supongamos que ingresa un valor dentro de este campo que es favorite color. Cuando el usuario ingresa un valor, el input emite un evento, es decir, este input o textbox emite un evento con el valor más reciente, es decir, el valor que se acaba de modificar. Ese valor que se acaba de emitir es tomado por el Control Value Accessor, que es el que está esperando los eventos e inmediatamente cuando recibe ese evento envía el valor de ese textbox al form control que está asociado a ese textbox. Esto es decir, en el componente. El form control lo que hace es emitir el nuevo valor que recibe a través del control value accessor, lo va a emitir a través de un observable llamado value changes. Cada form control tiene un observable llamado value changes que lo que hace es que cualquier subscriber o cualquier observer o observador que esté suscrito a ese observable va a ser notificado de que hubo un cambio en su valor y va a poder recibir el valor. Por eso es justamente que se llaman formularios reactivos, ¿no? Porque reaccionan ante los cambios. Es decir, para repetir, tenemos un input, modifico su valor. Cuando su valor cambia, se emite el valor más reciente que es capturado por el Control Value Accessor, que es el que está escuchando o esperando los eventos. El Control Value Accessor va a notificar, o mejor dicho, va a emitirle al form control asociado que hay un nuevo valor, y ese form control, como posee un observable, lo que va a hacer es, a través del value changes, notificar a cualquier posible suscriptor u observador que hubo un cambio en su valor. Y luego los observers que estén suscriptos, bueno, harán algo al respecto con ese valor que ha modificado. Algo similar sucede a la inversa. Es decir, cuando yo modifico un valor dentro del componente, dentro del form control, para ver cómo se ve propagado dentro de lo que es el HTML o dentro de lo que es el elemento del DOM. Supongamos que el usuario invoca un método llamado FavoriteColorControl setValue. El método setValue me permite, o mejor dicho, permite a un form control setearle un valor desde código. Recuerden que acá estamos ahora del lado del componente. Entonces, a través de esa instrucción yo le puedo dar a este control un valor. setValue asigna un valor y en ese momento el form control, como su valor cambió, emite el valor nuevo a través de observable value changes. Cualquier subscriber o cualquier observer que esté suscrito a este form control obviamente va a ser notificado también del valor emitido. Y ahora lo que va a pasar es que el Control Value Accessor va a escuchar también o va a ser notificado de que el form control hizo un setValue y modificó sus datos, y lo que va a hacer es ir al input element o al HTML, a ese textbox, y le va a actualizar su valor. De esa manera tenemos inputs por un lado, form control por el otro,
un input se relaciona o linkea con un form control a través de la form control directive, y tenemos el control value accessor, que es el que se encarga de escuchar los cambios de un lado o del otro para propagar esos cambios, ya sea desde el modelo, dijimos del modelo a la vista o de la vista al modelo. En el siguiente video práctico vamos a crear una aplicación Angular de cero, donde vamos a crear un formulario reactivo, o vamos a crear primero un formulario en HTML, luego vamos a aplicar Reactive Forms y vamos a ver de qué manera podemos llevar los cambios de la vista al modelo y del modelo a la vista para que puedan terminar de entender el enfoque del manejo de formularios. Insisto en que los dos enfoques son útiles, tanto Reactive Forms como Template Driven. Van a encontrar casos de uso tanto de uno como del otro. El objetivo de esta materia es enfocarnos solamente en Reactive Forms por una cuestión de tiempos por un lado, y por el otro también, dado que es de los dos enfoques tal vez el que más se utiliza. Pero insistimos en que ambos son válidos y se pueden utilizar los dos por igual. Nos vemos en el próximo video práctico y hasta la próxima. Chau.